Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que cada día hace más esfuerzos para integrar en un proceso educativo a todos los especialistas del área de la salud. Es un programa que orienta hacia la consulta médica y hacia los exámenes de laboratorio, y es un programa que va en contra de la automedicación, ante la angustia de ver tantas dificultades en la práctica médica cuando los pacientes nos llegan con múltiples tratamientos, de pronto sin un estudio, y ver la dificultad de poder hacer un buen tratamiento y diagnóstico. Queremos contarles a ustedes cada día con diferentes casos clínicos el por qué se ha convertido en un problema en la práctica médica la automedicación. Esa es nuestra única finalidad de Conexión Vital, hacer educación y prevención en salud. Y queremos que todos ustedes nos sigan a través de Nación TV, que es NTV, Neiva y sus alrededores, en Teleislas, San Andrés y Providencia y Santa Catalina, en Telepacífico, todos los días a las 12 del día y fines de semana a las 2 de la tarde, y en Telecafé a las 6 de la mañana y 7 de la noche. Queremos cada día, con diferentes temas, hacer de la salud algo más humano, que ustedes se familiaricen con el tema de la salud y la enfermedad y que tengan claros los procesos de nutrición. Hoy tenemos como invitado a nuestro programa al doctor Eduardo Henao Ceballos. Él es psicólogo clínico, hipnólogo, y es una persona que tiene una amplia experiencia en esta parte clínica de manejos de diferentes procesos que nosotros llamamos del alma. Y así como ustedes nos han visto en nuestros parques de la salud con tantos profesionales de la salud trabajando, queremos que entiendan que en la medicina una sola golondrina no hace verano, que el ejercicio de la práctica médica debe ser en equipo, que el egoísmo médico no puede seguir existiendo. Es muy difícil uno solo como médico pretender aliviar a un paciente. Por eso en mi caso nunca atiendo solo a un paciente. Siempre lo comento, lo dialogo, los otros equipos de médicos hacen sus historias, sus interrogatorios, después lo vemos en grupo y así todos tenemos dificultades para hacer un diagnóstico. Y en ese campo médico siempre tenemos de la mano un equipo interdisciplinario como son los odontólogos neurofocales, la parte de nutrición y la psicoterapia. Porque infortunadamente lo que nos estamos encontrando es que la enfermedad tiene un componente en gran porcentaje en la parte psicoemocional y afectiva. Cuando elaboramos la historia clínica y le preguntamos al paciente, ¿usted es feliz o no?, muchos pacientes se derrumban en llanto a dar su respuesta. Cuando le preguntamos a qué le achaca el proceso de la enfermedad, casi siempre hay un duelo atravesado, siempre hay una pérdida de un ser querido, siempre hay un proceso de un atraco, de un proceso familiar, del accidente, y ahí fue el desencadenante de ese proceso de enfermedad. Doctor Eduardo Henao, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital y hablemos de esa parte integral de la psicoterapia en el contexto de la historia clínica y de la enfermedad. Doctor Jorge Enrique, en principio muchísimas gracias por permitirme el renovado placer de estar aquí en Conexión Vital. El ser humano es un microcosmos, decía José Ortega y Gasset, y como tal, y como bien lo decía el doctor Rojas, la parte psicológica, la parte mental, anda en un proceso de complementariedad y de sincronización con el organismo, con el cuerpo. Lo uno repercute en lo otro. Y según la Organización Mundial de la Salud, 121 millones de personas en el mundo sufren de depresión. O sea, se establece que el 6% de los hombres sufren depresión. Las mujeres, el porcentaje se va al 10%, lo que equivaldría a decir que por un hombre deprimido siempre habrá 2 mujeres deprimidas.
Y esta pérdida del humor, la pérdida de la felicidad, la pérdida de la orientación, de objetivos, cuando todo se ve a través de un cristal completamente nebuloso o grisáceo, la persona comienza a experimentar sensaciones de desorientación y comienza a somatizar. Aparecen síntomas, aparecen enfermedades. Y como bien decía el doctor Jorge Enrique, existen situaciones traumáticas que generan estos cambios. Pero también tenemos que no es solamente ese 10% de situación de duelo la que es generadora de la depresión, sino que en un 90% restante la depresión está generada por la represión o constricción de una emoción que se llama cólera o ira. Cuando la persona en su entorno particular, familiar o social tiene, por así decirlo, depresión, problemas, generalmente estos se somatizan cuando la persona lo reprime y en consecuencia la depresión irrumpe muchas veces desde los terrenos de la infancia. Y ahora que hemos entrado en este diagnóstico tan difícil de depresión, quiero que después de este corte de comerciales estén muy atentos, porque la gente cree que el proceso de la depresión es una cosa pasajera. No, yo salgo solo de la depresión, no, a mí me ayuda un amigo para la depresión. Infortunadamente, la depresión tiene muchísimos suicidios que se pudieron haber evitado si hubieran tenido una buena asesoría y acompañamiento de un profesional de la salud. Ya regresamos. ¿Sabías que la depresión incluye síntomas como alteraciones del sueño, apetito, desesperanza, tristeza, dificultades para disfrutar o interesarse en las actividades del día a día? Esto es Medicina para Todos. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis melífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías. La alternativa más saludable, sin estrés. ¿Sabías que la depresión es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo? Esto es Medicina para Todos. Yo quiero que estén muy atentos hoy con este tema de la depresión, porque las personas creen que la depresión se maneja con un tinto, con un café, que la depresión se maneja con una bebida energizante, o se maneja con una pastica que me vendieron en la farmacia, en la droguería. Sí, esto es lo que estamos creyendo, pero realmente cuando vemos que el amigo se suicidó, cuando vemos que la persona ya no quiere vivir, cuando la persona se encierra, cuando la persona está todo el día llorando, cuando la persona ya no quiere convivir con su gente, cuando ya no quiere tomar su medicamento y esta y muchas otras manifestaciones,
Es cuando nosotros tenemos que tener claro que el paciente necesita de una muy buena consulta. Ustedes de pronto malinterpretan cuando uno como médico le dice al paciente que necesita un psicoterapeuta, que necesita un psiquiatra, porque la gente termina diciendo, oiga, este médico está loco creyendo que yo estoy loco. Es que ese es el peor error, creer que porque el paciente busca ayuda psicoterapéutica es porque está loco. Y perdónenme, pero loco es el que cree eso. El paciente necesita ser atendido de una manera integral y ellos estudian 5 años y se especializan muchos más y necesitan muchos años de práctica médica para uno poder llegar a manejar un paciente. Vamos a entender un poco qué hay detrás de eso que ustedes llaman depresión. Lo primero que se observa son cambios en el comportamiento de la persona. Comienza, por así decirlo, a aislarse. Se retira y deja a los amigos. La persona comienza a abandonarse. El rendimiento académico en los jóvenes o en los niños también comienza a decrecer. Hay ausentismo laboral, la persona ya no quiere salir, se va replegando sobre ella misma y es alarmante cuando la persona comienza a hablar sobre estados de tendencias suicidas. Yo no quiero vivir más, yo no encuentro objetivo, sentido a la existencia. Cuando una persona nos comenta en el entorno amistoso o familiar que quiere suicidarse, debe tomarse con la suficiente seriedad para darnos cuenta de que es una alarma y que esa persona está a portas de suicidarse, de eliminarse. No es una simple forma de manipulación, no. Observamos en esos cambios cuando la persona comienza a aislarse, las actividades que más disfrutaba las va dejando, encontramos allí un síntoma de depresión y es necesario brindarle el apoyo, escucharla y brindarle una ayuda. Si no se tiene en el haber de los conocimientos la posibilidad de ayudarle a salir, buscar un profesional. ¿Podría uno interpretar, doctor Eduardo Henao, que a veces la mente es débil y uno es susceptible al daño que nos hacen las personas que nos rodean alrededor con información? ¿Cómo estás de feo? ¿Cómo estás de viejo? ¿Cómo estás de acabado? ¿Cómo está de gordo? Y empezamos a tener noticias. No, es que usted es muy mal profesional. Es que usted es un ladrón. Y empezamos a recibir ciertas palabras. ¿Puede la palabra ser tan contundente para cambiar la información de la persona y llevarlo a un estado de tristeza y depresión? La filosofía popular nos dice que la patada se recibe según del burro que la produzca. Cuando la persona que nos hace un comentario crítico tiene un sentido de autoridad, tradicionalmente eso hiere mucho. Y sobre todo si esa persona pertenece al ambiente de la constelación familiar. Ese tipo de críticas, de etiquetar, de rotular, proveniente de personas que tienen autoridad, el padre, la madre, el hermano mayor, un familiar, tienen necesariamente la carencia de ser estimulativas positivamente y se constituyen en improntas, en impresiones demasiado profundas que hieren la personalidad, la resquebrajan y la persona, si es muy dependiente, comienza a pensar que en realidad de verdad ese tipo de etiquetas que le colocan son realidad y comienzan a deteriorar su autoestima. Y entonces uno se preguntaría, ¿será que el débil es usted que yo le estoy diciendo eso? ¿O será que la persona ya tiene una predisposición? ¿O qué es lo que pasa para que una información de esas en un momento determinado pueda herir tanto, pueda derrumbarlo a uno tanto? Es decir, ¿fue tan contundente lo que yo le dije? ¿O fue que usted estaba tan débil que esa información lo destruyó? Depende de la edad cronológica de la persona que sufre este tipo de situación. Ejemplo, al niño se le cae un vaso y se le rompe, inmediatamente le gritan, torpe, bruto, mire, descompletó la vajilla, un vaso fino. Y el niño, como es tan dependiente física y emocionalmente del adulto, y como el adulto se las sabe todas,
se traga el cuentico de que es torpe y bruto, después se le cae una cosa y le recalcan, no le dije que usted era torpe o bruto, no, usted lo está volviendo torpe y bruto. ¿Por qué si ese vaso se le cae a la visita no le dice lo mismo y lo que le dice es, tranquila, no se preocupe que eso no vale la pena? Somos a veces más condescendientes con los extraños y con los amigos que con el ambiente familiar, las personas que allí pertenecen. Y este tipo de etiquetas, de rótulos, de críticas, suelen tener un efecto muy negativo en el desarrollo de la personalidad. Y no es que la persona sea débil, la persona es un ser sensible y de acuerdo al grado de sensibilidad que le caracterice, hay palabras que pueden ser más nocivas, pero no solamente las palabras, es el tono de la voz, es el lenguaje no verbal, son las miradas frías a veces, o la indiferencia o el distanciamiento, los que suelen afectar muchísimo el equilibrio de la personalidad de quien está viviendo esa situación. Y entonces llega el desarrollo de la personalidad y el niño creció. Y el niño creció pensando y recordando que era un niño torpe, que no servía para nada, porque eso fue lo que me dijeron. Y toda mi vida se convirtió en eso. Queda una información. Una de sus especialidades, y usted ha sido muy reconocido a nivel nacional por los procesos de hipnosis clínicas. Vamos a este corte de comerciales, a ver cómo a través de una terapia uno puede ir cambiando esa información en el joven, en el adulto o en el anciano, que le quedó toda esa información que recibió a través de la palabra de quienes lo rodeaban. Ya regresamos después de este corte de comerciales. ¿Sabías que la depresión se caracteriza por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad? Esto es Medicina para Todos. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Weight Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico. Ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa. ¿Sabías que las frutas estimulan la producción de serotonina y lo magnífico es que las puedes consumir en ensaladas y hasta con el almuerzo? Esto es Medicina para Todos. Y yo quiero hoy que ustedes, que seguramente este tema les ha tocado el corazón personal o familiar, entiendan
que hay cosas que son muy difíciles, que una pastica, que existiera una pastica que yo me tomara y me dijera, me tomo esta pastica para olvidarme de lo que él me dijo. No existe. Ahí es donde tenemos que entrar, es acá, a través de la palabra, porque así como con la palabra me llegó esa información, con la palabra puedo yo sacar esa información. ¿Cómo enfocar una consulta de estas desde el punto de la psicoterapia clínica y de la hipnosis, doctor Eduardo? La parte importante no es lo que dice la persona, sino la forma como la expresa en su lenguaje no verbal. Cuando llega una persona deprimida a consulta, lo primero que hace es encorvarse y mirar hacia el suelo. Yo no lo critico como lo haría un papá en el famoso PAN de la personalidad que maneja el ego, el padre, el adulto y el niño. El padre entraría a criticarlo, a censurarlo o a aconsejarle. Este sería un error. El adulto se solidariza con la persona y maneja una herramienta, la mayéutica, está preguntando. Cuando yo veo al paciente en esa posición, simplemente le pregunto, ¿qué sucedería si usted cambia de posición, se pone más recto, levanta la mirada, mira hacia su derecha y piense en algo agradable durante 2 minutos? A los 2 minutos le pregunto cómo se siente y dijo, mejor, ya menos deprimido. La primera observación es evite estar mirando hacia el piso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el mouse visual hacia el piso, uno está contactándose con un discurso interno y con las sensaciones incómodas del cuerpo. Es la posición típica del deprimido. Este mundo, ¿para qué? Este clima tan aburridor, estos fríos tan intensos, o estos calores asfixiantes, tanta violencia, está metido en un discurso interno. La persona, si levanta la mirada, mira hacia arriba, sostiene la mirada 2 minutos, se desconecta de ese diálogo interno y de las sensaciones incómodas del cuerpo. Estamos empleando la inteligencia del cuerpo para utilizar un proceso de salud. O sea, lo más importante es brindarle al paciente herramientas de desconexión de sus estados anímicos y emocionales. Lo que sigue es la perseverancia. El secreto del éxito es ser perseverante. Uno puede suministrarle al paciente una serie de tips, de herramientas, de trucos psicológicos, llámelos como quiera, ¿sí? Para que la persona los explique y pueda desconectar esos síntomas. Y la persona comienza a superar su problema o los síntomas que lo están aquejando. ¿Y la hipnosis? ¿Cómo llegar a este tipo de ayuda terapéutica? ¿En qué caso y para qué? Bien, cuando entendemos la hipnosis como dormir, estamos un poquito equivocados y el mismo James Bright, que le colocó ese título, se dio cuenta que se había equivocado, porque lo que menos hace la persona cuando está en hipnosis es dormir, está bajo un estado alterado de conciencia. Y ese estado alterado de conciencia se mide por procesos de automatización. Cuando uno habla, puede mostrar mayor autoridad con este lenguaje no verbal, con el lenguaje de las manos, con el lenguaje de los gestos. Porque si yo empiezo a hablar con una persona y no hago ningún gesto, estaría haciendo el papel de una grabadora. Pero cuando yo apoyo mis predicados, mis palabras, con gestos, acentúo, estoy haciendo un poquito de hipnosis fraccionada. Luego, si considero que la persona genera un nivel de empatía con mi consulta, puedo sugerirle, vamos a hacer un estado de relajación profunda. Y bajo ese estado de relajación profunda, la persona comienza a entrar en un estado alterado de conciencia. Y allí puede uno manejar exactamente la situación. Doctor Eduardo, a través de estas técnicas de la palabra, de la hipnosis, de la relajación y demás, ¿puede uno cambiar esa información que tenía de tiempo atrás, de toda esa información mala que me estaban haciendo y me afectaba? La parte más importante es inicialmente brindarle al paciente las técnicas o las herramientas desconectivas del estado anímico depresivo. Segundo, se indaga exactamente cuál es el elemento causante de la depresión. Decía, en un 10% una situación de duelo, pero el 90% es rabia reprimida. ¿A qué le tiene la persona incomodidad? ¿Qué recuerdos le están perturbando? Y esos recuerdos sí se pueden desensibilizar. ¿Por qué? Porque esas imágenes tienen asociada una respuesta emocional. Con la hipnosis o con cualquier sistema terapéutico,
uno sabe que la imagen es muy difícil borrarla, porque pertenece al recuerdo de la persona y forma parte de su mundo interior, del mundo de sus pensamientos. Pero lo que sí podemos desensibilizar es la parte emocional, la que está produciendo esos cambios en el estado de ánimo. Creemos que cambiando de actividades o yéndonos para el país más lejano, dejamos los recuerdos, ellos viajan con uno. Y creemos que de pronto, buscando ludopatías y cosas, logramos borrar esto. ¿Podríamos hablar de la automedicación del manejo de la depresión? Bien, algunas personas acostumbran automedicarse o seguir las sugerencias de terceros familiares que les gusta jugar el rol de médico y decirle tomes esto, esta bebida o este medicamento que a mí particularmente me dio resultado. No es aconsejable. Yo preferiría decirle a la persona, usted tiene estos recursos en la inteligencia de su cuerpo y en la sabiduría de su mente, que si usted se da la oportunidad de aplicarlos, va a encontrar la forma de empezar a desconectar esos síntomas. Podría decirse que es un paliativo, sí, digamos lo que es un paliativo, pero le elimina la angustia por un momento, no la corrige, no la desarraiga, por así decirlo, porque eso se hace a través de una terapia, pero sí al menos que pueda superar los síntomas, como cuando se toma un analgésico, por ejemplo. A veces creen que nosotros los profesionales de la salud somos magos y queremos en una consulta solucionar problemas muy graves. Si yo fuera su paciente o cualquiera de los televidentes que dijeran que bueno, uno puede estar en una terapia con Eduardo Henao, uno diría, ¿son cuántas terapias? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo? Todo depende de la persona. Hay personas que por el haber de sus características, muchas veces con una sola sesión tienen. Otras personas requieren 2 o 3 sesiones. Yo particularmente creo que no se debe tener un paciente profesional, aquellos que duran meses y años en consulta permanentemente y generan una dependencia del terapeuta. No, yo pienso que es incómodo para el bolsillo también cuando se hace una terapia muy prolongada. Tradicionalmente el promedio en las terapias está entre 5 y 8 sesiones, pero a veces, repito, hay personas que tienen la capacidad de que con 1 o 2 sesiones desconectan el problema. Nos preguntaba en nuestro micrófono el teléfono del doctor Eduardo 313-669-3923. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con este tema tan interesante de la depresión. ¿Sabías que el pescado, debido a su contenido de omega 3, se convierte en el alimento ideal para evitar la depresión y estimular el buen funcionamiento cerebral? Esto es Medicina para Todos. Los contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males existe Desintol. Gracias a su composición natural con semillas de papaya, boldo y auyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desintol de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías. La alternativa más saludable, sin estrés. ¿Sabías que la depresión se caracteriza por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad? Esto es Medicina para Todos.
tenemos realmente una congestión en las líneas referente a preguntas sobre este tema de depresión hoy con el doctor Eduardo Henao Ceballos. Y a mi lado está Sebastián Sánchez, que es una persona que queremos mucho porque es quien aparece en pequeña pantalla traduciendo. Y no está ahí porque está aquí al lado mío. Y él tiene una pregunta que yo quiero que nos la haga en directo y al mismo tiempo nos la traduzca. Sebastián, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches a todas las personas. En el momento lo que hago es una pregunta para las personas que son depresivas, pero al mismo tiempo también son personas muy negativas. Siempre se culpan y es negativo en todo sentido. Si pierde una materia, si hay algún problema o una persona que además de depresiva también es demasiado negativa. ¿Eso a qué se debe? Gracias por la pregunta, muy amable. Existen diferentes tipos de depresión. Hay la depresión mayor. Una de las características es que la persona se aísla completamente, prefiere estar acostada, y no es estar acostada, es estar debajo de las cobijas en una posición fetal, lo que equivale a decir simbólicamente está regresando a la vida intrauterina y no quiere ver nada con el mundo. Existe el trastorno bipolar, la persona que va de la depresión a la exaltación, a la euforia, a la manía, y tenemos también en la pregunta lo que llamaríamos trastorno distímico, cuando la persona dice yo soy así, pero es negativa, todo lo filtra y maximiza o minimiza las cosas. Cuando una cosa es pequeña, negativa, inmediatamente ese es el caos, se acabó el mundo. Y cuando una cosa también es agradable, la minimiza y la filtra a través de un lente completamente negativo. Pero la persona se caracteriza porque dice así soy yo y todo me sale mal. O sea, maneja esos cuantificadores universales. También existe otra depresión que es la estacional. Cuando hace frío, cuando hace invierno, algunas personas se deprimen, cuando no sale el sol. Y también existen depresiones generadas por trastornos hormonales, como lo encontraríamos en la situación del posparto, en algunos ciclos menstruales o también en la menopausia. O sea, existen diferentes grados de depresión y la consulta de la pregunta es un trastorno distímico. Bueno, ahora sí tenemos abierta la línea 018000 127 222 y tenemos la primera pregunta. Adelante, ¿de dónde nos llaman? De Bucaramanga, ¿no? Gracias en Bucaramanga a usted por su llamada. Adelante. Sí, doctor, la pregunta mía es lo siguiente. Si a través de la hipnosis por lo menos podría uno aliviar el dolor de una persona que se encuentre en un estado muy crítico, donde los analgésicos, bueno, lo que se utiliza para este tipo de cosas ya no le funcionan, o si podría servir para otro tipo de enfermedades que padecemos los seres humanos. Y lo otro que tenía para preguntarle al doctor es que si para hacer la hipnosis se requiere de los anclajes. Anclaje. Que si los anclajes son hipnóticos o son en vigilia. Okay. Eso era, muchas gracias. A usted gracias. Muy amable por la pregunta. Evidentemente, la hipnosis es una herramienta que se utiliza como medicina contra el dolor, generalmente para exodoncias, periodoncias, tratamientos odontológicos, para el parto sin temor o parto sin dolor y para intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque la hipnosis de por sí automáticamente cuando una persona comienza a entrar en trance se produce lo que se llama anestesia de guante. Las manos comienzan a tornársele frías, cianóticas y entran en un estado de anestesia. Esa se puede desplazar a cualquier parte del cuerpo y producir anestesia en esa parte del cuerpo. O sea, la hipnosis tiene como herramienta fundamental la sugestión y dentro de la sugestión esas respuestas automáticas de anestesia. La hipnosis también puede servir como un anclaje. El anclaje se habla mucho en programación neurolingüística y en esa programación neurolingüística decimos nosotros podemos generar a través de gestos, a través de toques, tono de voz o ciertas palabras, generar situaciones terapéuticas positivas para que la persona pueda en un momento determinado cambiar, por así decirlo, su disco duro. Una de las cosas que más preocupa al contexto familiar y laboral es la persona que en su estado de depresión baja su rendimiento
como usted decía ahora, no se socializa, entra en llanto y esto tiene un efecto tan grande desde como llamamos la psico-neuro-inmunoendocrinología. ¿Cómo eso le pega al resto del cuerpo? ¿Cómo aparecen a consecuencia de esto síntomas ya orgánicos? Bien, hay tratadistas que manejan la medicina psicosomática y están en contra de esos conceptos en que se fracciona el ser humano diciendo tiene un cerebro, tiene un corazón y soy especialista en esta parte y manejo esta parte. No, hay un concepto holístico. Uno no tiene corazón, uno puede ser todo corazón, uno puede ser todo cerebro, ¿sí? Y en este caso, tradicionalmente, cuando enfocamos a la persona dentro de un aspecto muy globalizado, no desechando algunos aspectos que pueden ser importantes, nosotros sabemos que a través de la palabra y a través del manejo de las imágenes adecuadas, uno puede movilizar recursos neurológicos, o sea, puede generar neurotransmisores para producir unas respuestas fisiológicas. El ejemplo elemental de tipo doméstico, piensa en un limón, no es necesario que lo vea, no es necesario que imagine el tamaño o el color, simplemente imagine que corta un limón, lo parte, lo exprime, le unta sal, lo lleva a la boca, lo muerde y lo chupa. Si usted acepta esa imagen, automáticamente le produce salivación, se le llena de agua la boca. No fue necesario que viera el limón, pero si usted está atento a las palabras y sabe manejarlas con las imágenes adecuadas, usted puede producir efectos terapéuticos y producir bienestar, salud o una curación. Nos llegan muchos pacientes con problemas de insomnio, gastritis, problemas de colon, problemas dermatológicos. Hay un libro muy interesante que se llama La enfermedad como camino y explica muy bien cómo todos esos estados emocionales le pegan al cuerpo. Y cuando Eduardo hablaba de la especialización, y entonces yo digo, ¿será que le trato el problema dermatológico? ¿O le trato el problema de esa diarrea crónica por una colitis? Porque los libros dicen, el que no llora con los ojos, llora con el colon. O sea que le trato esa enfermedad sin conocer realmente a qué le achaca lo que tiene. ¿Es feliz o no? ¿Cómo es tu estado emocional? Vamos a este corte de comerciales. Ya regresamos. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías. La alternativa más saludable, sin estrés. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Ahora yo quiero compartir ya con nuestros invitados y como siempre trato de estar, como dije, acompañados también de médicos y de pacientes que nos acompañan hoy al ser con esta historia del doctor o esta intervención del doctor Juan Pablo. Sí, después de abordar un paciente con depresión, cualquiera de ellas que sea, y empezar por un abordaje de la regulación
de todos los sistemas biológicos, bien sea digestivos, bien sea cardiovasculares, endocrinos. Es importante recalcar también la importancia de la alimentación y del ejercicio, que regulan muchos neurotransmisores, y también pienso que el estado depresivo debe estar siempre regulado por el médico y debe estar principalmente regulado por el psicólogo, el psicoterapeuta y el psiquiatra. Pensaría que en nuestro medio hay una hipertrofia de la psiquiatría, y muchas veces son moléculas que bien pueden ayudar a la economía corporal, a la psicología humana, al alma humana. Pienso que se debía de llegar a un consenso en el cual el psicólogo y el psicólogo clínico puedan ayudar más a la persona y tener unas sesiones de más minutos y de más tiempo y de mayor intensidad, puesto que yo creo que sería una ayuda terapéutica muy importante. Además, porque en nuestra práctica médica, usted como médico cirujano, uno no alcanza a tener el tiempo suficiente, ni siquiera tenemos la suficiente formación. Ellos estudian 5 años más otro tanto especializaciones, y posiblemente nosotros manejemos la parte clínica, pero ya ustedes están, o todos nosotros como médicos cirujanos, buscando ese complemento y ese apoyo terapéutico desde esa parte psicológica, que es lo que ellos estudiaron. Si bien las moléculas de la psiquiatría han venido evolucionando vertiginosamente y positivamente, creo que es muy importante también que se complemente adecuadamente con la psicoterapia, y sería yo creo que un enlace muy importante. Doctor Eduardo. Sí, particularmente comparto la opinión. No es necesario depender exclusivamente de psicofármacos, de que tiene que tomarlos del resto de su vida. Yo pienso que se está haciendo a un lado, se está ignorando la importancia que tiene la mente para regular, para sanar o para enfermarse también. Entonces, la complementariedad en estos sistemas disciplinarios, la psiquiatría y la psicología clínica, hacen, por así decirlo, una buena dupla para ayudarle al paciente a salir más efectivamente, en forma más rápida, sin necesidad de que tenga que depender exclusivamente de psicofármacos. El doctor Germán Ruiz tiene otra intervención médica. Bueno, también cirujano. doctor Eduardo, en nuestra práctica nos vemos abocados a veces por muchas consultas desde la parte laboral. Las personas vienen y nos dicen, es el trabajo el que me está enfermando, porque tengo acoso laboral, el jefe, ¿qué pautas de manejo nos podría dar o orientar? Bien, no es el trabajo el que genera la depresión. Puede ser un elemento desencadenante o que contribuye a que, si la persona tiene la predisposición, está arrastrando una sombra de su pasado, tiene raíces, impresiones derivadas de su temprana infancia o de su adolescencia que fueron profundamente perturbadoras, la actividad laboral exigente puede ayudar a que esta depresión emerja. Yo quiero redondear mucho este tema, que es tan difícil y realmente hasta preocupante en nuestra práctica médica, porque cada vez vemos más personas jóvenes, vemos más pacientes que tienen un componente emocional, que tienen un componente afectivo, que tienen un componente de depresión, por muchas causas. Y pues uno quisiera poder ahondar más en el tema de la consulta médica. Yo no sé quién se inventó en la práctica médica que un paciente llegue a la consulta y yo le diga a él, a mi papá o a mi hermano, dígame 1 o 2 cosas de las que tiene, como si las otras no fueran importantes. Si yo no conozco ese contexto humano de este hombre, ¿cómo puedo hacer un diagnóstico? Voy a mostrar un caso clínico que los voy a dejar como reflexión, sin opinión de él, ni de ninguno de los médicos, ni de gente que nos acompaña hoy. Llevaron un niño a consulta por un problema de salud muy grave. Y cuando empezamos a averiguar qué era lo que pasaba con el niño, quiero dejarlos con esta triste noticia de los daños que hacemos en el contexto de familia y que dejan un gran trauma en los pacientes. Les dejo también el teléfono del doctor Eduardo, 313-669-3923. A ustedes sé que esta nota les deja una gran enseñanza y moraleja. Veámosla. Consulta de Felipe Varela con su mamá
Yuribet, cuéntanos, ¿por qué traes al niño? Buenos días, pues yo traigo al niño por inapetencia, porque es un niño muy bajito de peso y de talla, pero el niño en sí, yo lo he llevado a muchas partes y me le mandan purgantes, apetentes y me le mandan vitaminas. Siempre he insistido pues con el niño comprándole esas cosas, pero no le funcionan. También yo tuve un problema con el papá de él desde mucho antes que él naciera, y yo creo que pues esa es la causa, porque yo perdí un bebé antes de él y con él iba a pasar lo mismo, pero pues yo pude escaparme y pude salir de la casa, y también al añito de él tenerlo, el papá me golpeó, fue un golpe siempre muy feo. El niño fue en presencia del niño. El niño desde eso ha cambiado mucho. Él es preocupado, él es angustiado, él no me come, por más medicamentos que le dé y vitaminas. Entonces, pues yo quería también consultar con ustedes, porque el problema de él es otra cosa, su preocupación. Él no le gusta casi jugar con más niños. Yo lo entré al jardín y fueron 2 meses que él pasó tratando de adaptarse, y ya la señora me dijo que no lo podía tener más porque el niño se iba a desnutrir, porque allá no comía, las cucharaditas que comía las vomitaba, y el niño podía pasar todo el tiempo paradito, él no jugaba ni se sentaba. Si uno le llevaba un carrito para que jugara, uno lo encontraba con el mismo carrito en la mano. Entonces es muy preocupante lo del niño, y cuando pues mi mamá me tuvo, yo hasta los 10 años también fue muy inapetente, y mi mamá pues me contaba que tuvo un problema parecido. Mi papá la maltrataba y pues mi mamá pasó un embarazo muy complicado conmigo, y pues un señor dijo que era por mi inapetencia, era por lo que mi mamá vivió en el embarazo. ¿Y por qué perdiste los 2 bebés o ibas a perder al niño? Yo iba a perder el niño porque el papá de él me encerró y pues quería que yo también perdiera a él. ¿Que lo perdiera cómo? ¿Lo abortara? Sí, lo abortara. Lo que pasó con el primero fue que él me puso unas pastas, y entonces yo no me pude salir. Con él sí me pude salir. Igual después de lo que pasó con el primero, yo continué con él. Y pensé que habían cambiado las cosas, y no, con él iba a pasar lo mismo. Gracias a Dios pues yo pude salirme, y después de que me salí me fui para donde mi mamá, pero todo mi embarazo fue un sufrimiento. Veo que usted consultó mucho y le han mandado al niño pues una cantidad de medicamentos, le mandan vitaminas y demás, que generalmente es común escuchar eso. Doctor David, es común que las personas que estén en inapetencia y demás crean que el problema es de vitaminas, y ahora que vemos a este niño nos encontramos esta historia clínica. Claro, lo que pasa es que los casos típicos en medicina sí existen, pero en los libros. Entonces uno escucha rápidamente, pues un niño que no come adecuadamente, no crece y no aumenta de peso, darle el antiparasitario, darle la vitamina y hasta luego. Sin embargo, este desarrollo de historia fue el que llegamos después de hablar, después de un proceso como de recordar en ella, que fue doloroso, pero que necesariamente está influyendo en el comportamiento, en la estructura personal y psicológica del niño, y se está reflejando en su alimentación. Entonces, el llamado también es que a recordar que los casos típicos en medicina no existen, porque cada paciente es un mundo distinto, y algo que podría llegar a ser como algo de fácil manejo, entre comillas, o que muchos niños sufren, muchos padres sufren, pues resulta que no, cada historia tiene un trasfondo, y ese trasfondo es el que hay que tratar, y de hecho el tratamiento debe enfocarse tanto a la mamá como al niño, para que podamos tener un éxito terapéutico.